Darnos en el momento de preparar y comer justamente esos platos tan deliciosos que vemos todos los días. Estamos ya con Paz Centurión, nuestra asesora de... ¿Qué tal, Paz? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Un gusto compartir una tarde más con ustedes y vamos a hablar sobre los errores más comunes que todos cometemos en la cocina alguna vez. Perfecto. Yo le decía recién a Paz, me interesa muchísimo este tema porque empecé a cocinar esta semana. Deseenme suerte, chicos. Intentando una vez más cocinar, Juan Cáceres. ¿Qué se cree este muchacho? Intentando una vez más cocinar, porque él siempre comparte sus vivencias de cocina en las redes. Y lo que me llamó la atención es el tema de, a veces no usamos completamente la carne. ¿Cómo guardamos y cómo volvemos a reutilizar eso, dicen? Sí, una vez que congelamos, ¿verdad? Sacamos, a veces, bueno, pasa mucho que compramos una gran cantidad de carne como para toda la semana y nos olvidamos de porcionar. Entonces lo que hacemos es descongelar y muchas veces no utilizamos todo y esto nunca pueden volver a congelar. O sea, la carne que ya se descongeló no se puede volver a congelar por el hecho de que cuando nosotros congelamos, la carne va como que perdiendo un poquito esa estructura, se va rompiendo esa estructura y luego lo que sucede ya es que cuando lo volvemos a descongelar, estos microbios que ya estaban presentes en la carne se multiplican muchísimo más rápido, ¿verdad? Entonces, lo ideal, si queremos volver a congelar, sería ya cocinar todo y cocinado sí podemos volver a congelar. Pero así crudo de vuelta, no, es un peligro realmente. Datazo. Y justamente me decías más temprano, Paz, errores comunes cuando compramos la carne vacuna o de pollo. Queremos como que enjuagar o lavar antes de guardar o antes de cocinar. ¿Eso se hace o no? Realmente este es un error re común, ¿verdad? Acostumbramos mucho que como generalmente en la superficie del pollo suele ser muy pegajoso, o también la carne muchas veces queremos lavar porque pensamos que está sucio. Y en realidad es que las carnes en general tienen muchísimos microorganismos por la superficie. Entonces lo que tenemos que hacer realmente es, si les da un poquito así de como que les parece antihigiénico guardar así o utilizar así las carnes, con un papel húmedo lo pueden, o sea, un papel absorbente húmedo lo pueden ir pasando, ¿verdad?, por la superficie. Pero lo que pasa cuando nosotros lavamos las carnes es que directamente cuando la canilla cae, cuando el agua de la canilla cae sobre las carnes, esto salpica por toda la bacha. Ahí generalmente solemos tener ya los cubiertos, por ejemplo, limpios, los platos, los vasos, ¿verdad? Y estamos contaminando absolutamente todo. Entonces lo ideal sería no lavar las carnes, ¿sí? Porque nos exponemos a una intoxicación. Ya. Y vecinos le dicen, el huevo también de repente es muy manipulado en la cocina. ¿Eso cómo también se puede, qué se puede hacer también para ir manipulando? ¿Se lava, no se lava? Porque hay gente que va también y quiere lavar el huevo, ¿verdad? Pero ¿eso es recomendable o no es recomendable? No es recomendable lavar el huevo. Bueno, sabemos de dónde sale el huevo, ¿verdad? Y por eso mucha gente es que acostumbra a lavar porque le parece un poquito sucio. Pero lo ideal es que si ustedes van a meterlo en la heladera, puedan separar de los demás alimentos de repente en un pote hermético, ¿verdad? Porque sí tiene muchos microorganismos generalmente en la cáscara, pero lo ideal es que no se lave porque justamente la cáscara del huevo es bastante porosa. Y por afuera tenemos muchos microorganismos como la salmonela, por ejemplo, que causa una enfermedad terrible de diarrea, ¿verdad? O sea, una intoxicación muy fuerte. Y generalmente el huevo tiene una como película protectora, ¿verdad? Que no permite que esos microorganismos de la cáscara penetren. Pero cuando nosotros lavamos, estamos eliminando justamente esa película protectora y de esa manera los microorganismos que están afuera pueden ingresar a la yema y también a la clara. Y bueno, ahí nos puede dar una intoxicación alimentaria también. Entonces lo ideal sería guardar así nomás. Evitar lavar entonces. Sí, ya con la cocción esto va a morir sin problema. ¿Qué nos recomendás, Paz, en este tema de usar la esponja? Porque hay gente, por ejemplo, que tiene esponjas para platos, esponjas solamente para vasos. ¿Cada cuánto se recomienda cambiar? Eso sería lo ideal, ¿verdad? Tener como una esponjita de repente para cada cubierto, pero sabemos que esto no pasa demasiado. Solemos inclusive a veces guardar la esponja así todo húmeda después de utilizar. Lo ideal sería cambiar por lo menos cada 15 días, ¿verdad? Y si esto no es posible, lo importante sería que podamos nosotros guardar en una forma correcta la esponja. ¿Qué pasa? Muchas veces lavamos los platos que tienen restos de alimentos y no le sacamos bien, o sea, no estrujamos bien la esponja directamente, lo dejamos ahí en una zona húmeda y realmente si uno va a partir, por ejemplo, su esponja, va a encontrar que está esto, muchas veces ya encontramos con moho,
¿verdad? Solamente que por afuera no se ve o también tienen resto de alimentos. Como manchitas negras parece la esponja, ¿verdad? Cuando ya está muy viejo. Y ahora estás diciendo cada 15 días, o sea que en el mes 2 esponjas tenemos que tener para utilizar en la casa. Por lo menos. Sería lo ideal. O en todo caso pueden desinfectar su esponja. Por ejemplo, lo pueden sumergir en vinagre por unos 5 minutos o una forma súper fácil es que lo coloquen en un pote en el microondas por 1 a 2 minutos y esto elimina prácticamente el 100% de las bacterias que se pueden encontrar en la esponja. Y otra cosa, que cuando utilicen todo, saquen bien los restos de alimentos y lo puedan estrujar bien para que se quede esto seco, ¿verdad? Porque cuando está húmedo es donde más se desarrollan los microorganismos dentro de la esponja. De hecho, es uno de los elementos de la cocina que más pueden contaminarnos. Ya que hablaste de moho, Paz, a veces encontramos algunos alimentos con moho en la superficie, pero no en el interior. ¿Se recomienda esto? Porque mucha gente de repente saca esa parte nada más. Sí, esto es una práctica que sí o sí ustedes habrán visto en sus casas también, ¿verdad? Famoso encontramos, por ejemplo, en el borde del pan nomás y sí o sí la tía o la mamá o el papá le saca esa parte y vuelve a comer el resto, o lo mismo con el queso, por ejemplo, ¿verdad? Que queda así en el borde, o en las frutas muchas veces es como que sacan esa parte, por ejemplo, en las frutillas y consumen el resto. En realidad, toda la fruta o la verdura o ya sea el alimento que sea, está contaminado. Lo que nosotros podemos ver es la parte más contaminada nomás de ese hongo o ese moho que ya la agarró. Pero luego está lo microscópico, aquello que no vemos, que generalmente ya está lleno de hongo por todo el alimento, solamente que no se ve. Entonces lo mejor en ese caso es desechar nomás, porque estos microorganismos generalmente, sobre todo los hongos y los mohos, producen unas micotoxinas que nos pueden dar reacciones muy graves, sobre todo respiratorias, si es que por ejemplo son alérgicos o si no un cuadro de gastroenteritis, ¿verdad? Entonces es mejor nomás poder eliminar estos alimentos. Bueno, importantísimo, Paz, porque son prácticas bastante comunes. Digamos, queremos hacer todo rápido, queremos agilizar el tiempo de cocción, pero es muy importante tomarnos el tiempo justamente, desinfectar lo que se tenga que desinfectar y perder, digamos, un tiempo para invertir en nuestra salud. Así mismo, y otra práctica, por ejemplo, muy común que les recomiendo que no hagan, ¿verdad? Es que muchas veces veo que en la casa tienen solamente una tabla de picar y ahí, por ejemplo, los alimentos, ya sea crudos y cocidos, mezclan y esto es la contaminación cruzada. Por ejemplo, ahí cortamos los vegetales que vamos a usar y en la misma tabla, por ejemplo, también cortamos las carnes. Esto es algo que realmente les va a arriesgar muchísimo en cuanto a su salud. Es mejor que puedan tener, si se puede, tablas separadas, sería lo ideal, ¿verdad? Una tabla para los vegetales y una tabla para las carnes, al menos poder separar de esta forma. Y otra práctica muy común que suelo ver, que también es un error, es que con el mismo cuchillo que cortaron, por ejemplo, la carne cruda, después cortan los vegetales que son para la ensalada, por ejemplo. Y esos microorganismos ya de la carne cruda quedó en el cuchillo. Entonces siempre es mejor tener separado este tipo de utensilios y también no mezclar los alimentos crudos y cocidos mismo en la heladera, ¿verdad? Buenísimo. Licenciada, muchísimas gracias nuevamente por estos datos. Súper interesantes porque son temas bastante comunes. A mí me llamó la atención lo de la esponja, por ejemplo, porque en serio nadie cambia 2 veces al mes la esponja, así que tengan en cuenta estos datos que nos dio la Licen hoy para poner en práctica en su cocina. Aplicando. Muchísimas gracias, Paz, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, si tienen más consultas, les espero por mis redes sociales, @pazcenturion.nutri, estoy en el Instagram y por ahí podemos resolver más dudas también que tengan acerca de errores en la cocina. Y te invitamos a probar acá la pizza, mi compañero chef. Se siente ya el olor acá. Preparando más acá para todo el equipo. Sí, vamos a probar la pizza que se ve realmente riquísima. Muchísimas gracias. Son las 14 horas con 20 minutos, tenemos más información.